Hola, mi nombre es Oriana Andrea Suárez Ortiz, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia, y en esta oportunidad les voy a compartir un poco sobre la tarea 2 de Imaginología Especial que corresponde a los medios de contraste utilizados en radiología. ¿Qué es un medio de contraste? Un medio de contraste es un fármaco o una sustancia, que modifica de manera temporal la densidad de los órganos o tejidos que se están estudiando. Los medios de contraste ayudan a resaltar, en otras palabras, ayudan a resaltar la estructura anatómica, permitiendo la diferenciación entre dos tejidos, lo que facilita al radiólogo la lectura o la observación de patologías según el estudio indicado. Vamos a encontrar en el mercado diferentes tipos de medios de contraste. Esto depende mucho de la casa comercial con la que tenga contrato el hospital. Podemos encontrar un ejemplo de ellos, medios de contraste yodados a base de yodo para realizar inyecciones intravenosas. Hay uno de marca Bayer que vienen en diferentes presentaciones o en diferentes concentraciones, especialmente para realizar angiotomografías. Podemos utilizar una concentración mayor de 350 320 miligramos o unas concentraciones más bajas de 300 para hacer pues como las generalidades de estudios contrastados en el cuerpo. Hay unas marcas que se llaman Ioexol, que es la marca propia del medicamento, otras se llaman Iopamidol, esto ya depende, pues como les digo, de la casa comercial. Otra presentación que podemos encontrar son los medios de contraste a base de bario, que normalmente estos los vamos a utilizar para realizar preparaciones orales, para realizar una tomografía contrastada de abdomen y que se necesite pues como resaltar o pintar toda la estructura intestinal del paciente. Entonces, encontramos dos presentaciones, una liofilizada, es decir, en polvo para reconstruir, y otra ya líquida para hacer preparaciones netamente orales. También hay otro tipo de presentación de medios de contraste varitados para realizar colon por enema, para inyectar a través del recto, que ya es como un dianeal, una bolsa ya lista, con su respectivo kit para realizar la inyección rectal. Bueno, la clasificación de los medios de contraste varía, depende pues como su densidad, su número de iones. Entonces vamos a encontrar una clasificación en cuanto a positivos, negativos y neutros. Los medios de contraste positivos son aquellos que aumentan la densidad de las estructuras, es decir, que absorben mayor cantidad de radiación y por lo tanto los vamos a ver en una imagen radiográfica, los vamos a ver de color blanco, como vemos en esta imagen, que nos resalta el intestino grueso. Otro tipo de contraste son los negativos, que son aquellos que disminuyen la densidad de las estructuras anatómicas, ya que absorben menos cantidad de radiación y se pueden ver en la imagen como de color negro. Estos medios de contraste negativos serían los ideales, ya que absorben menos cantidad de radiación, por lo que sería mejor al momento de realizar exámenes contrastados. Y los neutros son aquellos que se utilizan para distender o rellenar el tubo digestivo. Estos pueden ser agua, gas, metilcelulosa, también podemos encontrar manitol. Esos son tipos de medios de contraste neutros. Acá en esta imagen podemos ver cómo se vería un tejido sin contraste, que sería pues como una densidad media. Un tejido con contraste positivo, en caso tal de una tomografía, una hiperdenso se podría ver, o en una radiografía radiopaco, y con contraste negativo, como se visualizaría en la o hipodenso en una tomografía. Entonces, vamos a explicar un poquito sobre la estructura química del yodo.
El yodo es la base fundamental de estos fármacos que les estoy contando, que lo que hacen es resaltar al contacto con la radiación, resaltar las estructuras eh, anatómicas del paciente, o vasculares, o mirar densidades ya sea entre el hígado, el vaso. Entonces, el yodo es un elemento químico. Acá lo podemos ver cómo está representado en la tabla periódica con la letra I, número de átomos que contiene y la fórmula química. En esta otra imagen podemos observarlo en su estado natural, como lo podemos encontrar en el medio. Entonces, unas piedritas negras, así es su estado normalmente. El yodo, a pesar de ser un elemento químico que encontramos en la naturaleza, entonces lo podemos ver reflejado en algunos alimentos que consumimos. Por eso a veces es muy importante a la hora de realizar una tomografía contrastada preguntarle al paciente a qué es alérgico, porque en algunos alimentos como lo es el pescado, salmón, mariscos, huevos, hay cierta cantidad de yodo que si el paciente ha hecho algún tipo de alergia leve o moderada a estos tipos de alimentos, sería pues como un pare para yo decir que necesitaría una premedicación previa para poder realizar el estudio contrastado. Bueno, este yodo también es muy importante en el sistema metabólico, ya que es productor esencial de hormonas tiroideas en el cuerpo, ayuda al desarrollo de los huesos y el cerebro, especialmente en la infancia y en mujeres en estado de embarazo. Entonces es muy importante indagar al paciente antes de aplicar el yodo en el sistema. También me parece a mí que debería ser un pare al momento de indicarle al paciente que va a ser una sustancia extraña que va a entrar a su cuerpo y que puede sufrir algunas modificaciones, ya que no hay hasta el momento de pronto una prueba previa para saber si somos o no alérgicos al yodo. También vamos a hablar del bario, es también un elemento químico, aquí lo podemos visualizar cómo se vería en la tabla periódica. Esas son pues como sus letras representativas, número atómico, y acá lo vemos en su estado natural, como es. También el bario está incluido en algunos alimentos que consumimos. Es muy raro que una persona sea alérgica al bario, ya que son cantidades muy mínimas que están presentes en los alimentos. Normalmente el sulfato de bario se usa para fabricar lo que son pinturas, ladrillos, baldosas, vidrios y materiales como el caucho y otros. El bario es un elemento altamente tóxico que puede ser tóxico, pero cuando se suministra en cantidades exageradas, ya que cuando nosotros le hacemos una preparación con bario oral al paciente, pues no, la cantidad no es mucha, a lo cual los pacientes casi nunca hacen reacciones alérgicas. Vamos a hablar también sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal, es de la manera donde le vamos a explicar al paciente cómo se va a hacer el procedimiento, cuáles son sus riesgos asociados, qué puede sentir durante el examen. Por ejemplo, durante una tomografía, muy importante que el paciente sepa que puede sentir un calor en todo el cuerpo, una sensación de ganas de orinar, un sabor metálico en la boca, que puede ser normal y que son efectos que se pueden pasar en el momento. Este consentimiento informado, muy importante tenerlo firmado por el paciente, nombre completo, número de cédula. En caso tal de que el paciente no pueda firmar, lo puede hacer su representante legal, y si no tiene acompañante, pues con una huella dactilar también se podría quedar válido. Ese consentimiento informado se debe diligenciar con lapicero negro, no debe de tener tachones, enmendaduras, debe ser lo más formal posible. Acá les voy a mostrar un ejemplo de un consentimiento informado, especialmente de imaginología del Hospital de San Vicente.
Este consentimiento entonces lleva pues como todos los datos principales del paciente, la fecha, la descripción del procedimiento, es decir, qué le vamos a hacer al paciente, su diagnóstico principal que esté asociado a lo que le vayamos a hacer, cuáles son los riesgos que puede sufrir el paciente. Otros riesgos acá podríamos mencionar lo de la radiación ionizante, que a veces se nos pasa, y en la parte trasera, pues el paciente si está de acuerdo nos firma, y si no está de acuerdo, pues también hay un lado donde resalta pues el disentimiento, que el paciente no se quiere hacer el examen por uno o varias razones. Las vías de administración y dosis de medios de contraste, bueno, varían según la vía de administración, según el peso del paciente, la edad e incluso hasta la raza. Entonces vamos a encontrar que podemos administrar medio de contraste intravenoso, yodado o hidrosoluble, que también lo conocemos en el medio. Las dosis de administración para realizar, ejemplo, una tomografía, pues varía según el peso y la edad del paciente. Normalmente, para hacer una tomografía contrastada de abdomen, si el paciente es de una contextura normal, de un peso, ejemplo, de 80 kilogramos, podríamos utilizar hasta el doble de lo que pesa el paciente. También encontramos otra vía de administración que es intraarticular, que se realiza para hacer procedimientos de artrocentesis, que son dosis pues ya muy mínimas que el médico utiliza en esos espacios intraarticulares. Pueden oscilar entre 3 5 ml de contraste yodado del que utilizamos intravenoso. También otra vía de administración es vía oral. Este oral se hace normalmente para esofagogramas o realización de estudios de vías digestivas superiores e inferiores. La dosis de administración pues no tiene pues como una cantidad límite, sino es una cantidad considerable con la que podamos visualizar la estructura que queramos que nos interese. También otra vía de administración es vía rectal, ejemplo para hacer colon por enema. Las dosis también pueden variar, vienen ya pues como unos dianeales ya listos de 300, 400 mililitros. Pacientes pues ya más jóvenes o en niños, un tope máximo de 200 ml estaría pues como bien. Otra vía de administración sería a través del canal vaginal para hacer estudios específicos como histerosalpingografías. La dosis de que se administre de contraste yodado intravenoso, pues eso ya queda muy a criterio del médico radiólogo. Normalmente inyectan entre 20 y 30 cc ya para hacer pues como una represión total del útero y poder que se desplace hasta las trompas de falopio. También otra vía de administración es a través de lacrimal para hacer estudios como dacriografías, que si las dosis son muy mínimas de 0.5 cc de medio de contraste yodado intravenoso, el que se utiliza hidrosoluble, se pueden pues como introducir por ese canal lacrimal. También otra vía de administración sería a través del conducto oral para hacer estudios como cialografías, ya con dosis muy reguladas. La máxima dosis para este estudio puede oscilar entre 1.5 y 2 mililitros. Bueno, también vamos a hablar un poquito de reacciones adversas al medio de contraste. Vamos a encontrar la clasificación entre leve, moderada y severa. El tipo también de alergias al yodo puede oscilar entre una urticaria o una rasquiñita pues, que le da al paciente generalizado, hasta reacciones de tipo fisiológicas que son las más comunes como náuseas, cefalea, mareo, que el paciente vomite. Una hipertensión leve, estas son las más comunes al momento de administrar medicamentos yodados. Entonces, entre leves, moderadas y severas, la severa pues que puede terminar en un choque anafiláctico con un broncoespasmo y posteriormente una reacción vasovagal o una arritmia y convulsión del paciente. Bueno, el tratamiento
adversas, pues entonces vamos a encontrar su respectivo tratamiento, que normalmente se tratan las reacciones moderadas y severas, normalmente se hacen con antihistamínicos, como lo es nifedramina, hidrocortisona. Se procura que sea intravenosa para acción rápida. En casos pues ya extremas de reacciones severas, también o hay un antihistamínico de acción inmediata, que es el Tabegil, que se administra directo en la vena, normalmente son 2 miligramos de la edad del paciente. Eh, en otras instancias pues ya extremas, esas reacciones severas que se vuelven pues ya como reacciones anafilácticas, donde hay un edema laríngeo que ya provoca pues como posteriormente un paro cardiorrespiratorio. El tratamiento sería pues como una intubación endotraqueal y ya pues como terapia de reanimación cardíaca. Y según las contraindicaciones o para el uso de medios de contraste, vamos a encontrar dos contraindicaciones clasificadas en absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas son que no son negociables, que así el paciente tenga esa condición, no podemos realizar el estudio. Entonces, una contraindicación absoluta es el estado de embarazo, ya que vamos a utilizar radiación ionizante, lo cual es incompatible pues, con el estado de gestación. Estado crítico del paciente, que el paciente pues no pueda colaborarnos, que no esté consciente, pues tampoco se podría realizar el examen. También les voy a mostrar acá unas contraindicaciones muy específicas de acuerdo a los exámenes. Por ejemplo, en un colon por enema, en un megacolon tóxico, sería pues como una contraindicación absoluta para realizar este examen. O en un abdomen agudo, la realización de un colon por enema también sería una contraindicación absoluta. En perforaciones para la realización de tránsitos intestinales, cuando las mamás están lactando, no se podría hacer, que ese medio de contraste quedaría pues como recirculando y se le podría pasar al bebé a través de la leche. Y para la realización de esofagogramas, el paciente no esté traqueostomizado, ya que pues, tendría la vía aérea muy expuesta y sería una contraindicación para el uso de medios de contraste absoluta. Hay otras relativas que pueden ser pues como más negociables, que es en una insuficiencia renal, pues ya cuando la creatinina o los azoados se elevan, pues se podría entrar a negociar de pronto con una nefroprotección previa, ya sea de 12 horas, que al paciente le administren solución salina para lubricar o hidratar esos riñones antes de aplicar el medio de contraste, ya que su eliminación es por vía renal y no interfiera mucho pues como en los riñones. También cambio en el estado de conciencia del paciente, pues a veces para hacer, ejemplo, tomografías al paciente que no colabora, que está encefalopático o que no está consciente o que por algún síndrome el paciente no se puede quedar quieto, pues ahí entraríamos a negociar de pronto con una sedación dirigida para poder realizar el estudio. Estados metabólicos anormales era lo que les decía pues de alteraciones en los azoados, que son pues como las pruebas normales de función renal. Y cuando el paciente es alérgico al medio de contraste, esta la clasifique como relativa, ya que si un paciente es alérgico al medio de contraste, pues no es una razón para no realizar el estudio. Sin embargo, si el paciente requiere el estudio con mucha prioridad, se podría hacer una premedicación antes de realizar el estudio. Normalmente se hace con medicamentos orales cuando son ambulatorios o medicamentos intravenosos 6 o 12 horas antes cuando los pacientes están hospitalizados. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias.